Seguimos con la serie de libros de los Hechos y hoy vamos a estar presentando el templo. Y para esto nos vamos a basar en lo que nos dice la Escritura en Hechos capítulo 3. Nos dice la Escritura que cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, la de la oración. En este templo había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiera limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo oro y no tengo plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso de pie. Nos dice que se puso de pie y andaba. Y entró al templo con ellos. ¿Cómo entró? Caminando, saltando y alabando a Dios. Nos dice la Escritura que todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. En ese capítulo 3, del verso 1 en adelante, recordemos que los discípulos están ya solos, ya el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Tendrá quizás unos cuantos meses que el Señor ya se fue, y tendrá unas semanas o meses, pocos meses, que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y les dio el don de lenguas, el don de idiomas para predicar el Evangelio y las maravillas de Dios a las naciones. Pero ellos eran judíos y, quieran o no, todavía tenían en su corazón ciertas costumbres, ciertas tradiciones. Y pues como patriotas que eran, como nacionalistas que eran, pues tenían una admiración y un respeto por el lugar sagrado del templo. El templo de Jerusalén. Porque aquí era donde ellos subían a orar, al templo de los judíos, el templo que fue edificado por Herodes, que si no mal recuerdo fueron 46 años que tardaron en la edificación, o sea, era una majestuosidad. En este templo, pues, obviamente, mucha gente iba a orar. Pedro y Juan, nos dice la Escritura que subían ellos a la hora novena, la de la oración, y ahí en la puerta llamada el Hermoso, también la puerta de las mujeres, así se le llamaban, en un lugar donde llevaban a diferentes tipos de personas, y pues ahí llevaban a este hombre pues para recibir alguna ayuda, porque la Escritura nos dice que había tenido no le quiero decir desgracia, había tenido el infortunio de que había nacido cojo desde su nacimiento, o sea que el hombre no podía andar. Pedro y Juan ya estaban llenos del Santo Espíritu de Dios, amados. Es algo que nosotros tenemos que anhelar constantemente, la llenura del Espíritu Santo, para que nos dé el poder a nosotros, el poder de testificar. Y cuando viene el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, porque el don del Espíritu Santo, don significa sencillamente es un regalo. O sea, un regalo, el don es un regalo. Y todos los hijos de Dios tenemos que tener el don del Espíritu Santo. Y sucesivamente el Espíritu Santo va a capacitar a las personas, a sus hijos e hijas, con dones específicos de servicio o de ministerio. O sea, Dios los capacita. Obviamente, ellos tenían la predicación y tenían también la enseñanza,
Pero también aquí vemos algo muy maravilloso, de que cuando ellos iban, ese hombrecito estaba ahí pidiendo pues una ayuda, ¿no? Una ofrenda o una limosna, como dice esta parte de la escritura, y esperaba recibir algo, y obviamente pues la gente le daba. Pedro y Juan, nos dice la escritura que Pedro se le quedó mirando junto con Juan. Mira, nos dice, ¿sabes qué? Y el hombre pues se quedó a la expectativa. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni tengo oro, no lo tengo. Y me imagino la cara del pobre hombre que quizás se decepcionó. Pero te voy a decir una cosa, lo que sí tengo, te lo voy a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso fue algo precioso, algo muy lindo, que este hombre, la escritura nos dice, que se levantó y que anduvo, y que él se puso de pie y andaba y entró con ellos al templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Era un gozo, hermanos, o sea, es un gozo el no haber caminado durante tantos años. Estaba todo tullido el pobre señor, pobre muchacho, no sabemos si era muchacho o señor, pero él estaba contento. Y obviamente los que, nos dice el verso 10, que reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Esta es una de las razones por la cual el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar en oración, súplica y ruego, y tenemos que congregarnos en la casa del Señor, porque es importante congregarse en la casa del Señor. Pero amados y hermanos, lo que hoy quiero hablarles es acerca del templo. O sea, este evento sucedió en el templo, pero quiero que veamos la importancia de este templo. Sigamos más adelante lo que nos dice la escritura. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración. Antiguamente, hermanos, antes de que hubiese un templo, era lo que denominaban el tabernáculo de reunión. El tabernáculo era como una tienda, y está descrito en el Antiguo Testamento, y fue un santuario portátil que se movía de un lugar a otro según Dios lo disponía, y simbolizaba la presencia de Dios con el pueblo de Israel durante su peregrinación por el desierto, y Dios mismo dio instrucciones detalladas para su construcción y uso, destacando su importancia como un lugar de adoración, sacrificio y encuentro con Dios. Esto era el templo en el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Dios lo sacó de Egipto. Dios le dio instrucciones precisas a Moisés. Mira, Moisés, va a haber un lugar de reunión, un lugar donde yo voy a manifestarme delante de todos. Lo vas a hacer así, lo vas a hacer de estas medidas, de este material, vas a hacer estos utensilios del templo, va a haber un atrio, va a haber un lugar santo y un lugar santísimo, ahí va a estar el arca. Bueno, unas instrucciones precisas. Y aquí en este lugar, Moisés, es donde yo quiero que la gente venga y me adore, y que presente sacrificios para que se identifiquen con sus pecados, y los sacrificios representen pues el perdón de Dios. Y eso era y un lugar de adoración. La gente estaba agradecida. Dios quiso poner esto como una forma de manifestarse al pueblo. Y de vez en cuando la nube de Dios, la nube de Jehová, descendía sobre el tabernáculo de reunión, y ahí iba y hablaba con Moisés. Nos dice la escritura que Jehová hablaba con Moisés cara a cara. Después de eso, pasó el tiempo, y el rey Salomón construyó el templo, porque así lo dispuso el rey David primeramente. Él dijo, mira, le dijo al profeta Natán, el rey David, mira Natán, dice, cómo yo vivo en una casa bonita, y mi Señor, porque David amaba mucho a Dios. Y Dios dice, mi Señor, nuestro Dios, vive en unas tiendas, yo le voy a edificar un templo. Y le dijo Natán, le dijo, haz conforme tu corazón te dice. Pero le dijo así el profeta. Y luego Dios le dijo a Natán, no es así. Dile a Salomón que él no me va a edificar templo, porque él ha derramado mucha sangre. Dile que su hijo me va a edificar templo. Entonces el profeta regresó, rectificó. Fíjate, esto es lo que yo te dije, que haz lo que dice tu corazón.
Ahí vemos una pequeña enseñanza, no se deje llevar por lo que hay en su corazón. Pero dice Dios que tú no le vas a edificar templo porque ahora sí dice Dios, el Señor dice tú no le vas a edificar, pero tu hijo va a edificar templo. Y dijo el rey, pues si mi hijo va a edificar el templo, que sea un templo bueno. Y se dedicó a acumular oro, plata, bronce, piedras preciosas, se dedicó a acumular muchas cosas, madera, dedicó a acumular porque el templo que tenía planeado construir, iba a ser un templo majestuoso, porque David estaba agradecido y Dios le concedió al rey Salomón edificar un templo majestuoso. Ese es ya el primer templo. El templo de Jehová, también conocido como el primer templo, fue construido por el rey Salomón alrededor del año 960 a.C. en Jerusalén. ¿Y qué fue lo que pasó? Sustituyó al tabernáculo que había servido como centro de culto desde el Éxodo. El templo fue un lugar sagrado para los israelitas donde se realizaban sacrificios y se celebraban las fiestas de Jehová. Hermanos, el templo era considerado una maravilla del mundo antiguo, el templo de Salomón. Un lugar majestuoso, un lugar con mucha arquitectura, un lugar pues muy, muy solemne. Y muchas personas iban a Jerusalén, al templo a adorar, incluso de muchas naciones. Acuérdense que la reina de Saba fue de un lugar distante a ver la hermosura del templo y a oír la sabiduría de Salomón. Entonces, Habacuc 2:20 nos dice acerca de la importancia del templo. Del templo de paredes. Nos dice Habacuc 2:20, que no está ahí, pero yo aquí lo apunté después. Mas Jehová está en su santo templo. Así dice, el Señor está en su santo templo. Y cuando el Señor está en su santo templo, ¿qué significa? Calle delante de él toda la tierra. Hermanos, el templo es un lugar de adoración, es un lugar de respeto, es un lugar de reverencia. Así como este pequeño lugar, es un lugarcito, sí, pero cuando venimos aquí, tengamos la disposición, porque el Señor está aquí en su templo. El Señor está en su templo. Y cuando sea tiempo de alabar, alabe. Cuando sea tiempo de cantar, cante. Cuando sea tiempo de escuchar, escuche. El Señor está en su santo templo. Además, el Señor, ese es el templo, pero dentro del templo, dentro del local, está la iglesia del Señor. Porque en donde estén 2 o 3 en mi nombre, dice el Señor, yo voy a estar en medio de ellos. Ahora, veamos lo que nos dice Isaías, capítulo 56, verso 7. Eso sí lo tenemos. Nos dice, fíjense cuál era la intención del templo de Dios. Y yo los llevaré a mi santo monte. ¿Y qué va a hacer? Dice, y los recrearé en mi casa de oración. Es un lugar para que Dios tenía la intención que el templo fuera para que la gente se recreara, se desestresara, se gozara, se pusiera tranquila, una recreación. Y dice, y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. O sea, yo les voy a aceptar para que mi pueblo se recree, para que mi pueblo se le quite la tensión de los afanes de la vida, de los negocios, de las preocupaciones, de los problemas. Que venga a mi casa y se recree. Y cuando mi pueblo venga a recrearse, que dice el Señor, yo voy a recibir sus holocaustos y sus sacrificios, lo voy a aceptar. Así que usted tenga siempre disposición de venir a la casa de Dios. Si usted tiene disposición, si usted se viene a recrear, si usted viene con buen ánimo, y si no viene con buen ánimo, arrepiéntase, por favor. Y dígale a Dios que le ayude, ¿me entiende? Porque a veces las personas venimos por compromiso o porque nos traen. No. Bueno, y qué bueno que nos traen. Y qué bueno que venimos por compromiso. Eso es bueno. Pero mucho que mejor es cuando corregimos nuestro corazón y nos venimos a recrear. Y Dios acepta nuestra alabanza. Porque mi casa, que decía el Señor, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. No nada más para Israel, para todos los pueblos. También Salmo 55, versos 16 y 17 nos dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Al templo del Señor
al templo de Dios también se viene a orar. Es bueno orar al Señor, hablar con Dios. Pero vayamos y veamos lo que nos dice la Escritura en Primera de Reyes capítulo 8, 27 en adelante. El templo, un lugar donde Dios se manifiesta. Dice, y ese es el rey Salomón haciendo la dedicación del templo que él había construido. Pero, hace una pregunta, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? ¿Morará verdaderamente Dios? No, fíjese bien, no está diciendo el Señor o Jehová, no está diciendo Jehová, está diciendo Dios. Morará Dios, morará el eterno, el grandísimo, el que los cielos no lo pueden contener. Dice, aquí lo dice, he aquí, fíjese lo que el Espíritu Santo le reveló a este hombre, a Salomón. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos, los cielos y los cielos de los cielos, no pueden contener, no te pueden contener. Hermanos, él estaba teniendo quizás una visión, una revelación del Padre eterno. Porque el Señor, al Padre nadie lo ha visto, a Jesucristo lo hemos visto. Y Él es la imagen del Dios invisible. Pero digo, ¿acaso podrá Dios morar? No. Los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener. Luego dice, cuánto menos esta casa que yo he edificado. No obstante, fíjese, qué bonito, fíjese bien, porque usted viene a este lugarcito, no viene usted en vano. Dice, no obstante, atiende a la oración de tu siervo y su súplica, oh Señor Dios mío, para que oigas el clamor en la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que dice Salomón, que tus ojos estén abiertos noche y día sobre esta casa, hacia el lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, para que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo hará sobre este lugar, y escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo cuando oren hacia este lugar. Escucha tú, ¿de dónde va a escuchar Dios? En el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Qué bonito. Usted viene aquí, a este lugarcito chiquitito de 4 paredes. Aquí está el Señor. De aquí usted eleva su oración y Dios le escucha. Obviamente, hermano, Dios le escucha en todas partes. Pero estamos viendo la importancia de un localcito, de un local. Pero mis amados hermanos, eso es lo que Salomón tenía en su corazón, de que el templo fuese, y David, que el templo fuese para adorar a Dios. Pero el templo fue destruido, el primer templo fue destruido. El primer templo fue destruido por los babilonios en el año 587 a.C., durante el reinado de Nabucodonosor. Pero, ¿por qué? ¿Por qué habrá sido destruido el templo si el Señor mora en el templo? Qué raro, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que nos dice el profeta Jeremías. Hermanos, vamos a aprender, estamos aprendiendo, pongamos atención. Palabra que vino a Jeremías de parte de ¿quién? De Dios, del Señor, de Jehová, diciendo, párate a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Párate a la puerta. Todavía era el templo de Salomón, todavía era el templo majestuoso. Y di, oíd la palabra del Señor, todos los de Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor, oíd la palabra. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. ¿Qué dice el Señor? Enmendad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Enmendad, rectifiquen su forma de andar. En la puerta estaba el profeta Jeremías, diciéndole las palabras al pueblo, porque el pueblo entraba y salía como Pedro por su casa, pero sin el respeto, ni la obediencia, ni el amor a Dios. Por eso el Señor le dijo, ve y párate a la puerta. Y luego él sigue diciendo en el verso 4,
Y no confiéis en palabras engañosas diciendo, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. ¿Qué podemos entender hoy en día? Yo estoy bien, porque no falto al templo del Señor. Voy los martes que hay servicio, voy los viernes que hay servicio, voy los domingos que hay servicio, pero tu corazón está fuera de Dios. Eso es en cuanto a los que van al templo, pero su corazón está fuera de Dios. Están alejados de Dios. Por eso el Señor dice, enmendad vuestros caminos, rectifiquen la forma en que ustedes están viviendo. Porque en otra parte el profeta Isaías dice, este pueblo, diciendo el Señor, hablando por el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y veamos, entonces el profeta, el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo del profeta, por la palabra del Señor, les dijo, ustedes tienen que enmendar sus caminos y arrepentirse, porque ustedes se confían con palabras que engañosas. Hermanos, el engaño es terrible. ¿Cómo es? ¿Cuáles serán estas palabras engañosas? Templo de Jehová, el templo de Jehová. ¿Qué más nos sigue diciendo? Porque si en verdad enmendáis, rectifican, componen sus caminos y sus obras, si en verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano, a la viuda, y no derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestra propia ruina, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Está terrible, ¿no cree? ¿Qué nos da a entender aquí? Que el templo del Señor es el lugar de adoración, que el tabernáculo de reunión donde la gloria del Señor descendía, el pueblo lo estaba agarrando como cosa liviana, como una costumbre. Y Dios nos libre de caer en eso. Luego dice, y aquí, el Señor está viendo muy bien. El Señor les dice, por medio del profeta a ese pueblo, y aquí vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan. Palabras engañosas, métaselo en su mente. Palabras engañosas que no aprovechan. Para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habéis conocido. Ustedes se engañan, pero en verdad ¿cómo andan? Andan matando, robando, cometiendo adulterio y mintiendo, jurando falsamente. Y vendréis, luego dice el verso 10, y Dios, que el amor de Dios, hermanos, cuando nos corrige el Señor es por amor. El Señor estaba hablando de su pueblo. Y vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre. Y diréis, ¿ya estamos salvos? Para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. Tremenda palabra del Señor. Hoy en día pasa lo mismo. La gente va a sus lugares de reunión, cumple con ir a la iglesia, ya no van a misa, pero vienen al culto. Pero vienen aquí, se ven todos muy bonitos, las congregaciones, los templos enormes, se ven como una multitud de gente. Y vaya usted a saber cómo anda el predicador, cómo anda el pastor, cómo andan los músicos, vaya usted a saber cómo andan los diáconos, cómo andan todos ellos. Y ya se les calma su conciencita, ya cumplí, ya, y ya me voy. ¿Y a qué se va? Tal y como sucede aquí. Hacer cosas abominables delante de Dios. Y piensa que son salvos, dice el Señor. Luego dice, verso 11, se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Eso es lo que se había convertido. He aquí yo mismo lo he visto, declara el Señor. Ahora pues id a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y ved lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto habéis hecho todas estas cosas, declara el Señor, y a pesar de que os hablé temprano y hablando sin cesar, no oísteis, os llamé, pero no respondisteis, haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confiáis, al lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hizo en Silo,
y os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Palabra tremenda, ¿verdad? Hermanos, era la intención de Dios. Era la intención de Dios, la original intención de Dios, que el templo fuera destruido. No, porque el templo era el lugar de reunión, pero la gente de Israel lo había agarrado como un lugar, como algo profano, algo a lo que no se le da la importancia. No se le daba la importancia. Y desde aquí dice el Señor que ya era una cueva de ladrones. Ahora, no lo puse ahí, pero Ezequiel capítulo 8, verso 6, las palabras nos dice, me dijo entonces, el profeta Ezequiel hablando, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen? ¿No ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace para alejarme de mi santuario. Hermanos, esto era terrible. El profeta Jeremías estaba hablando en la tierra de Israel, en la puerta. El profeta Ezequiel estaba hablando en el cautiverio, porque él fue llevado en el cautiverio primero. Pero Dios le permitió ir allá. Dice, ¿no lo ves? Parece que se están empeñando, dice el profeta. Están haciendo todas estas abominaciones para alejarme de mi santuario. En cuanto al templo. En Ezequiel capítulo 10, yo le invito a que lo lea en su casa, se relata luego cómo la gloria de Dios abandonó el templo. Lo abandonó, hermanos. ¿Y qué pasó cuando abandonó la gloria de Dios el templo? Pues Nabucodonosor vino y destruyó el templo. El templo que era el orgullo del Señor. Pero bueno, tras el exilio de Babilonia, el segundo templo fue construido por Zorobabel, pero también fue destruido por los romanos en el año 70. Fue construido por Zorobabel y ampliado y mejorado por el rey Herodes. Y ese es el templo donde Pedro y Juan iban a orar, donde el Señor Jesucristo iba a hablar. ¿Ok? Veamos qué fue lo que pasó con el Señor Jesucristo en el templo. En su templo, era su casa, era de él, de él. Dice, estaba en Juan 2, 3 en adelante, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo, en su templo, donde él descendía en una nube. En el Antiguo Testamento era el Señor que descendía a su pueblo. Él. ¿Y qué halló? Halló a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas, ¿cómo los halló? ¿Orando? ¿Los halló alabando a Dios? No, los halló bien cómodos allí sentados. Y el Señor dice, haciendo un azote de cuerdas, les dio cincho a todos. Quizás no creo que les pegó, pero sí andaba repartiendo así con azote de cuerdas. Los echó fuera del templo a todos, los echó fuera, fuera, fuera. Y las ovejas y los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Así dijo, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Mi casa, dice el Señor, en otra parte, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes las han hecho una cueva de ladrones. Y conste que la gloria de Jehová del primer templo fue quitada, y vino Nabucodonosor, y destruyó el primer templo. Y la gloria de Jehová vino al nuevo templo. ¿Y cómo halló la gloria de Jehová su templo? Contaminado. El Señor quitó su gloria la primera vez. Y el pueblo mató
la gloria de Jehová la segunda vez. La gloria de Jehová, el Señor Jesucristo. El que primero venía y se manifestaba en una nube, ahora vino en carne y vio su casa, la casa de su padre, una cueva de ladrones, y se enojó. Se enojaron contra él. Amados, los judíos creen que en un futuro el tercer templo será construido cuando llegue el Mesías. Es lo que creen los judíos. Y muchos cristianos también así están esperando la construcción del tercer templo. Pero tengo que darles unas noticias no muy agradables. La Biblia no especifica la construcción del tercer templo material como tal. No lo especifica la Biblia. Yo he buscado en la Escritura donde se diga la profecía del tercer templo, no la hay. Del primer templo sí, del segundo templo también. Cuando el Señor por medio de Jehová dice, ustedes hacen sus casas, pero han hecho sus habitaciones y sus casas, pero mi casa está abandonada. El Señor les reclama por su casa, o sea, su templo, pero del tercer templo no lo veo yo. Y muchos cristianos esperan la construcción del tercer templo. Son teologías que no vamos a entrar en ese aspecto ahorita. Pero Jesús sí nos dice quién es el templo definitivo. Fíjense bien, siguiendo la lectura de Juan, lo que estábamos leyendo anteriormente, ahora mismo capítulo 2, versos 18 en adelante, cuando el Señor agarró y lo sacó y echó las ovejas y sacó a todos, le respondieron los judíos y le dijeron, bueno, dice, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero aquí aclara la Escritura, destruid este templo. Quizás me imagino que el Señor estaba levantando los brazos, o no lo sé. Destruir este templo. Y ellos pensaron que se referían al templo, pero dice aquí la Escritura, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Jesús fue destruido, el templo fue, su carne fue destruida y al tercer día fue levantada. Ahora más, fíjense una cosa. 70 años, 40 años después de la muerte de nuestro Señor y la resurrección y su ascensión, el templo fue destruido. ¿Por qué? Porque ellos mataron al templo viviente. Ellos mataron al Hijo de Dios. La gloria de Jehová se fue al cielo. Pero ese templo, o sea, el nuevo templo, hermanos, el nuevo templo no es ese tercer templo. Usted olvídese del tercer templo, porque el nuevo templo es el Señor Jesucristo. Es la piedra, es la fundación de su nuevo templo, como el apóstol Pedro dice, y vosotros edificados como piedras vivas. Somos edificados como piedras vivas, donde Él es nuestro fundación y Él es la cabeza del ángulo. Aquí nos lo dice la Escritura. Veamos lo que nos dice Primera de Corintios 3, 16 y 17. Y aquí hablando el Espíritu Santo por medio de Pablo. Fíjese bien. ¿Qué dice? No sabéis. No sabéis, ¿verdad? Ustedes no saben. Es que no podemos ir al templo a Jerusalén. No, olvídense de ese templo. Olvídense de ese templo. Porque, le digo, todavía el judío tenía en su mentecita el ir al templo. Todavía Pedro, Pablo y los apóstoles tenían de ir al templo. Pero como más adelante vamos a ver, de los libros de los Hechos, en las próximas lecciones,
cuando empezaron a hablar la palabra del Señor tal como Jesús predicaba, ya no los permitieron regresar al templo, sino que los expulsaron y se fueron a predicar a otras partes. Pero dice aquí el apóstol Pablo, ¿que acaso ustedes no saben que ustedes son el templo de Dios? ¿El templo de quién? De Dios. ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, preste atención a estas palabras. Este es un edificio, un templo, le podemos llamar templo. Un edificio físico. Pero usted mismo es el templo. ¿Por qué? Porque aquí nos dice la Escritura, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y por qué se caracterizaba el tabernáculo de reunión? ¿Por qué se caracterizaba el templo de Salomón? Por el arca de la alianza, donde estaba la presencia de Dios, que representaba la presencia de Dios. Pero nosotros ahora somos el templo, porque dice la Escritura, y que el Espíritu de ¿quién? De Dios mora en vosotros. Por eso, hermano, cuide su cuerpo, porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Miren, hermanos, esto es idea mía, no está en la Biblia, pero yo me pongo a pensar, uso mi cerebro de vez en cuando. El Espíritu que Dios nos dio, el Espíritu de vida, le pertenece al Padre le pertenece. Nuestra alma le pertenece al Hijo, por el que el Hijo vino a salvar lo que se había perdido, o sea, nuestra alma, porque el alma que pecare, esa morirá. Y en nuestro cuerpo, ¿a nuestro cuerpo qué? ¿Que quedó en el olvido? No, le pertenece al Espíritu Santo. Por eso aquí dice el Señor, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Por lo tanto, fíjese bien lo que come. Fíjese bien lo que toma, lo que bebe. Fíjese bien lo que ve. Porque de acuerdo a lo que usted come y de acuerdo a lo que usted bebe, es el reflejo de su cuerpo. Satanás se ha empeñado en destruir el templo, lo que debe ser el templo de Dios en los cristianos y los de fuera también. Porque los de afuera le meten droga, le meten cerveza, le meten licor, le meten marihuana, le meten cuanta cosa y media, le meten azúcar, y también los cristianos, bueno, los cristianos no le meten droga, no le meten marihuana o cosas así, pero sí le mete soda, le mete alimentos con mucho conservante, le mete mucho azúcar, le mete tantas cosas, y luego, ¿por qué será que me siento mal? ¿Y por qué no? Pues eres el resultado de todo lo que te metes. El cuerpo está enfermo. ¿Por culpa de Dios? No. Por culpa de uno mismo. Por culpa de la negligencia de uno. Porque no comemos saludablemente. Hermanos, y con todo respeto se le digo, queremos que Dios nos sane, pero la soda no la dejamos. No la dejamos. ¿Para qué nos va a sanar Dios? Para que al ratito volvamos a caer en el mismo círculo vicioso. Por eso dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fíjese muy bien, también tenga mucho cuidado con lo que le mete a su cerebro. Porque por medio de lo que usted ve y de lo que usted escucha, así como lo que come, lo que comemos se refleja en uno. ¿Me entienden? Uno sigue creciendo, pero ya no para arriba, sino para otras partes. Lo que usted ve y lo que usted oye, se alimenta su cerebro. Se alimenta su cerebro. Y dice el Señor, se entontecen con sus imágenes, se vuelven unos tontos con tantas imágenes. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. Por eso tengan mucho cuidado con lo que está viendo, con lo que está escuchando, porque está enfermando. Ahí no solamente enferma su cerebro, sino que está enfermando su alma, está enfermando su mente y está enfermando su corazón. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, el Señor nos dice, por su Espíritu Santo, en 1 Corintios 6, 18 al 20, dice acerca de cómo debemos de cuidar nuestro cuerpo. Huid de la fornicación. ¿Qué tiene que ver eso? Ahorita lo explicamos. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo.
Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fornicar obviamente viene del acto indebido, el acto indebido sexual de una persona que no está casada, pero también viene de de hacer cosas inapropiadas para el propio cuerpo. ¿Me entiende? Digamos, usted ya comió, párele, ya se siente satisfecho, párele, hasta ahí nada más. Ya, párele, ya. Comió, párele, Pero no, como está rico, vamos, otro y otro. Eso es también, estás abusando de eso. ¿Acaso, dígame, quiénes no se han sentido mal después de ir al buffet? Que uno come y recome y contracome. ¿Quiénes no se han sentido mal? Pero cuando come lo necesario, ¿cómo se siente usted? Bien. Cuando come de más, prácticamente está abusando de su cuerpo, tal como la fornicación. La fornicación está abusando, está usted pecando contra su propio cuerpo. Cuando usted está metiéndole más de lo que debe, usted está abusando de su propio cuerpo. Por eso dice, huid de la fornicación, huid del exceso. Es lo que nos dice. Porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice, o ignoráis, por si al caso. No, hermano, es que usted está exagerando. Nuestro cuerpo aquí se va a quedar. Sí, se va a quedar aquí. Se va a morir. O el Señor nos lleva en el rapto, ¿no? Pero ¿acaso, hermano, ignoráis que vuestro qué? ¿Vuestro qué, perdón? Cuerpo. Vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está ¿dónde? En vosotros, el cual tenéis de Dios. ¿Y qué pasa? ¿El cuerpo de quién es? ¿Es suyo? ¿Es su cuerpo? No, ya no es su cuerpo, así que olvídese de su cuerpo. Su cuerpo le pertenece a Dios. Dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Es mi cuerpo. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que se me dé la gana. No, Señor, usted ya no se pertenece. Por tanto, así dice el Señor. Voy a profetizar. Agárrese. Cuide su cuerpo. Es toda la profecía que le digo. Cuide su cuerpo. ¿Ok? Cuide su templo. Bueno, no, su templo no. El templo de Él. Porque es el templo de Él. Cuide su templo. Cuide sus ojitos. Cuide su mente. No, es que yo me pertenezco. No, dice, no. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. ¿Por qué no sois vuestros? Pues simplemente porque habéis sido comprados por precio. ¿Usted cree que al Señor le salimos gratis nosotros? No, es que el diablo nos tenía bien afianzaditos, bien agarrados. Es que esto es mío. ¿Por qué? Porque pecaron. Es mío, por tanto es mío, los reclamo. ¿Y qué podía hacer el Señor? Nada. O sea, perdón, ¿qué podríamos hacer nosotros? Nada. Ya le pertenecíamos, porque el que peca le pertenece al diablo. Se acabó. Pero vino el Señor Jesucristo y tuvo que pagar con su propia vida, con su propia sangre por tu vida, y en tu vida también está tu cuerpo. ¿Ok? Porque habéis sido comprados por precio. No fueron gratis, hermano. Y como habéis sido comprados por precio, ¿qué dice? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, hermano, mucho cuidado con nuestro cuerpo, por favor, porque es el templo del Santo Espíritu de Dios. Y aquí ya vamos a terminar, pero vamos a dar un último repaso, una última reflexión. El judío iba al templo, iba al templo, Pedro y Juan, porque ellos todavía tienen esa costumbre, hermano, que no sea una costumbre nada más venir al templo. Acuérdese, usted está aquí, pero usted es un templo que anda caminando por todo lugar. Cuidemos nuestro templo, haga ejercicio, cuide su cuerpo, haga ejercicio, ejercítese, ¿me entiende? Porque el Señor nos quiere sanitos. Porque, hermano, ¿sabe qué pasa? Que nosotros mismos adelantamos nuestra partida.
Nosotros la adelantamos, hermano. La adelantamos. No, haga ejercicio, tome agua, deje las sodas, deje el azúcar refinado, deje las harinas, por favor. Deje todas esas cosas, empiece a comer saludable, empiece a ejercitarse, empiece a levantarse temprano, a hacer estiramientos. No se queda ahí todo engarrotado, pues todo el día sentado en el sofá. Ahí está, sentado en el sofá y con la mecedora y con esas mecedoras eléctricas, que ya ni siquiera usted hace el esfuerzo. La mecedora se le mece solita. Amados hermanos, es el consejo de la palabra de Dios en esta hora, y que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.